para mí, por un lado, es un honor compartir esto con Damián Valenzuela. También es un amigo por sobre todas las cosas, pero más allá de eso, es un empresario muy exitoso, un abogado de profesión, y a su vez con varias líneas de negocio, y una de ellas, la que figura allí en el background que él tiene, que es Latin American Invest, que es una compañía de asesoramiento de inversiones, y lo ha hecho con mucho éxito penetrando en el mercado de Estados Unidos, latinoamericano y también de Europa. Así que para mí, la verdad, es un gran placer poder compartir con él esta charla, y estoy seguro que para quienes los conocen, ya lo habrán apreciado en alguna oportunidad, y los que no lo conocen van a ver que tenemos un invitado de primerísima categoría. Bueno, antes que nada, Roberto, un placer escucharte. Dejas la vara muy alta con respecto a qué puedo agregar de valor con respecto a toda esta información. En segundo lugar, quiero agradecerle a Patricio Sepúlveda y a Febichan por esta oportunidad de comunicarme a través de este medio, no solamente con el resto de los integrantes de Febichan, sino que yo creo que este tipo de webinar, para resultar útiles para todos aquellos empresarios, fundamentalmente en Latinoamérica y en cualquier otra parte del mundo, y en cualquier otro lugar del planeta en donde haya una cámara binacional, porque sin duda, en este contexto actual que vivimos de pandemia, de nuevos movimientos geopolíticos, es muy importante tener no solamente la información, sino esa información valorizada por aquellos como vos, Roberto, como yo, que de alguna forma estamos en el día a día de los negocios. Entonces, tener ese análisis creo que va a resultar importante. Y yo quisiera dejar algunos titulares que pueden llegar a ser polémicos y en otros casos no tanto, sino simplemente una interpretación personal sobre la base de mi experiencia y sobre la base de recorrer los distintos puntos del planeta, y que me muestran cómo se está moviendo no solamente lo económico, sino también lo político. Empecemos por algunas definiciones. Bueno, lo primero que me preguntaban muchas veces a esta altura es si tenemos nuevo presidente. Y me preguntan esto porque también se especula mucho con que el actual presidente Donald Trump defina si se va o no se va de la Casa Blanca. Y más allá de este pequeño caprichito que tiene declarativo, de no estoy cuestionando que la elección ha sido fraudulenta y lo demás, hay algo que tenemos en Estados Unidos y que diferencia en general al resto de los países del mundo, que es la institucionalidad. Y en ese proceso de institucionalidad ya tenemos un nuevo presidente, esa sería la definición, Joe Biden. Más allá de la ida y vuelta judicial que se esté haciendo en algunos lugares de Estados Unidos, Joe Biden va a ser consagrado presidente en el colegio electoral y obviamente también va a terminar asumiendo para enero, con lo cual ya tenemos que prepararnos para este nuevo escenario. En este segundo contexto tenemos que interpretar quién es Joe Biden y cómo está de alguna forma atrapado o condicionado por algunos sectores del propio partido. En algunos casos se habla sobre los seguidores de Bernie Sanders o de Alexia Ocasio, que son referentes muy de izquierda y que de alguna forma tenemos que ver si esa posición muy de izquierda que tiene el Partido Demócrata en algunos de sus representantes va a terminar influenciando dentro de lo que va a ser la política de gestión de Biden y cómo eso va a terminar afectando el mundo de la economía y el mundo de los negocios. En ese contexto quiero dejar otra definición. Aún Biden sea lo más, o haga el giro lo más importante a la izquierda que pueda llegar a hacerlo, jamás va a estar tan a la izquierda como se puede llegar a dar en países como España, con Podemos, con el Partido Socialista, o como nuestro propio Sudamérica, en donde los niveles de liderazgo de izquierda son potentes y ante la falta de institucionalidad generan cambios que después son difíciles de contener. Y en esto me sumo a los cuadros de Roberto. En el sentido en donde yo veía esa evolución temporal con respecto al tema de la presión tributaria, y es verdad lo que se planteaba. Mientras Trump quizás en esa presión tributaria del 37% planteaba ir un poco más abajo, o sea, su plan de estímulo fiscal era cobrar menos impuestos para que ese dinero de alguna forma se inyecte a la economía, el modelo demócrata o el modelo que está más girando hacia la izquierda es un plan en donde se aumenta la presión tributaria para el Estado encargarse de esa redistribución de la riqueza. Entonces, en este concepto, yo digo que Joe Biden está haciendo o aplicando o va a aplicar en el corto plazo una receta a lo latinoamericano. ¿Esto qué significa? Le saco a unos para distribuir yo porque no confío en primera instancia que sobre la base de una baja fiscal, no está en su génesis, sobre la base de una baja fiscal, eso termine impactando en la economía positivamente, porque al fin del día
Ambos candidatos se presentaban como ofertando fundamentalmente la creación de nuevos empleos, aquellos empleos que se estaban perdiendo por la pandemia y que se necesitaba de alguna forma reactivar dentro de la economía local. Y los dos con el mismo discurso, América primero, el compre primero, etcétera, etcétera. Y en esto quiero destacar, porque uno de los objetivos de este webinar era determinar qué negocios o cómo se iba a afectar la economía local. En este sentido, creo que existiendo, ya dicho por Biden, un plan de estímulo fiscal en donde de algún lado, no sé de dónde, se va a tener que subsidiar el compre primero, pero suponiendo que esto exista, la realidad es que para cualquier empresario latinoamericano o para cualquier empresario del mundo que quiera venderle a ese gran comprador, que es el Estado americano, va a tener que prepararse con volverse, por así decirlo, americano para poder vender, porque si no lo hace, no vas a poder venderle al Estado americano y es un gran jugador porque estamos hablando de varios billions de dólares de compra que va a haber en este sentido. Entonces, para muchos latinoamericanos que están pensando exportar productos que quizás el comprador final sea el Estado, a partir de este fomento que se va a dar, va a ser necesario afincarse, volverse de alguna forma nacional para poder aprovechar este núcleo de negocios que puede llegar a haber. Me interesaba mucho hablar sobre lo que yo voy a denominar los dos mapas de Roberto, que son espectaculares. En esto voy a disentir un poquitito nada más. Lo primero es que yo sí creo que Asia se va a convertir en un nuevo líder económico mundial. Ya lo está haciendo, le está pisando los talones a Estados Unidos, no solamente con China, no estamos hablando simplemente del impacto del 24-25% versus el 16%, sino que estamos hablando de toda Asia en su conjunto. Y en esto, esa capacidad poblacional que tiene Asia y que no la tenemos en Estados Unidos o no la tenemos en el bloque europeo, eso va a terminar impactando y haciendo que la nueva geopolítica tengamos jugadores de muchísimo impulso en donde Asia por un lado, Estados Unidos por el otro, Europa, Rusia y Sudamérica vamos a tener que o alinearnos en alguno de los dos bloques o de alguna forma, como le digo yo siempre a los sudamericanos, poner un pie en cada lugar. Ahora sí, coincidiendo con Roberto, lo que creo es que nadie en su sano juicio, a pesar de que haga mucho negocio con el bloque económico asiático, va a colocar la seguridad jurídica o su seguridad institucional dentro del bloque asiático. Y en esto rescato lo que planteaba Roberto. Estados Unidos es para el mundo una de las principales plataformas comerciales de negocio y fundamentalmente institucional para hacer negocios. Porque si a mí, yo negociando contra Asia, negociando contra Europa o negociando contra Sudamérica, algunos de estos bloques económicos, y vamos al caso de los países sudamericanos, hicieran algo en contra de la propiedad privada, propiedad de una corporación o de un ciudadano americano, yo me sentiría mucho más tranquilo si tengo jurisdicción americana en donde reclamar, donde obtener una sentencia para ir a reclamar luego en estos países en donde obviamente entrar en ese vericueto jurídico no me da ningún tipo de garantía. Entonces, rescato y me sumo a lo que Roberto planteaba. Yo creo que Asia va a ser muy importante económicamente, ya lo es, que necesitamos tener en este mapa geopolítico mucho control y saber movernos entre todas las variabilidades que va a haber, pero fundamentalmente siempre teniendo como plataforma de negocio o para desarrollar todo nuestro caudal de negocio Estados Unidos, porque es el país en donde, como lo volví a mencionar, tenemos institucionalidad. Y en este caso quería apuntar a lo que también plantea Roberto, que es el tema del país dividido. Y sí, lo tenemos totalmente dividido, en donde Joe Biden podría plantear muchas argumentaciones que quizá lo quieran llevar más hacia ese extremo que tienen una parte del partido, pero tenemos un Congreso que por lo menos hasta ahora, y si no pasa nada extraño en los últimos escaños que se están negociando, va a estar controlado por los republicanos. La Cámara de Representantes va a estar controlada por los demócratas, pero con una equivalencia de poder bastante importante. Y en eso, señores, yo estoy bastante tranquilo con respecto a que no va a haber una vuelta de timón agresivo, porque va a haber racionalidad, va a haber contrapeso, más allá de que exista mucha presión pública o de la opinión pública, porque esos 75 a 70 millones de personas que hoy representan a diferentes visiones con respecto a lo que había que hacer en Estados Unidos, también van a terminar influenciando, pero sin duda la institucionalidad va a terminar primando en estos próximos 4 años, que sí encuentro mucha volatilidad.
y no solamente por lo que pueda hacer Joe Biden, sino por lo que la pandemia de alguna forma está generando en el resto del mundo, en cuanto a afluencias y efluencias de capitales, en cuanto a que sí es cierto que en esta estructura temporal, en estos próximos 4 años, hubo lo que se percibe como un giro a la izquierda. Después de haber venido de administraciones que se definían como de derecha, y en esto lo hemos conversado previamente con Roberto, inteligentemente él decía, mirá, no creo que hablemos de ideologías de derecha o de izquierda, sino que creo que hablamos de liderazgo populistas de derecha y de izquierda. Entonces, en este contexto, en este momento parece que hay liderazgos populistas de izquierda tomando el poder no solamente en Europa, sino también en Sudamérica, y también parece que lo hubieran tomado el poder dentro de Estados Unidos. Pero represento o diferencio esto que yo les mencionaba originalmente. Estados Unidos tiene mucha institucionalidad que va a permitir este equilibrio durante los próximos 4 años en un marco de altísima volatilidad, porque tenemos que acostumbrarnos a los nuevos modelos económicos. No va a ser fácil vender, tenemos que acostumbrarnos al tema de la tecnología, tenemos que acostumbrarnos al tema migratorio, y cuando hablo de migratorio, migratorio a nivel negocios. Hoy nos resulta a ustedes y a nosotros muy complicado ir a visitar nuestras plantas en Sudamérica. Yo tengo varios negocios en distintos países de Sudamérica y me resulta difícil ir a entender lo que está pasando en cada lugar, sentarme como siempre lo hice, y momentáneamente por el momento lo tenemos que hacer vía online. Había algunos planteos que me gustaría dejar antes de terminar, como que son los tópicos que tenemos que de alguna forma monitorear constantemente a partir de que Biden asuma, y cómo va a tener o no la capacidad de ejecutar esas políticas o esas promesas de campaña que obviamente, destaco, al ser promesas de campaña, tendrán que ser cumplimentadas o no en el marco de una institucionalidad y de un poder equilibrado, no solamente en lo que es el Congreso, sino también en el Poder Judicial americano, en donde ya sabemos que de alguna forma los republicanos en la Corte Suprema han dejado un resguardo de valor a los efectos de controlar ese sector del poder político americano. Los paquetes de estímulos. Mientras Donald Trump planteaba estimular la oferta, Biden plantea estimular la demanda. Esa estimulación de la demanda plantea básicamente que va a ser financiada con nuevos impuestos, pero como lo planteaba Roberto, esos, o nuevos impuestos o amplitud de la tasa de impuestos o de la presión impositiva de un sector que él, para quedar bien políticamente, dice que es el sector que más puede contribuir. Sea cierto o no sea cierto, ese paquete de estímulos de transferencia de dinero de un sector a otro, aparece el Partido Demócrata o el gobierno como el gran interlocutor. Esos estímulos él plantea llevarlos directamente al consumidor final, en un intento de hacer lo que se denomina un New Deal, darle más plata al bolsillo de los consumidores para que la economía se reactive. En algunos casos, tengo que ser sincero, al resultado le ha dado efecto. Yo no sé, y no lo puedo afirmar en este contexto, si eso va a dar ese efecto o no, porque la realidad es que nosotros como empresarios y verdaderos creadores de empleo, no sé si estamos tan tranquilos. Si por un lado nos dicen que nuestra presión tributaria va a aumentar, y por otro lado también nos dice que el principal insumo que nosotros tenemos, que es el insumo salarial, va también a aumentar de ese mínimo casi un 100%, no estoy tan seguro de que nosotros estemos tan dispuestos a esa creación de empleo que se postula o se plantea a partir del estímulo de la demanda, queriéndonos convencer de que vamos a poder vender más, cuando además tenemos la incertidumbre de cómo lo vamos a manejar en este nuevo proceso cultural pandémico 2021-2030, porque esta pandemia ha llegado para quedarse y nuestras costumbres también están empezando a cambiar. Entonces, esto que es la creación de empleos, y fundamentalmente a partir de la industria nacional, tengo mis dudas en cuanto a si va a ser efectiva o no. Si nosotros controlamos ese índice y vemos que ese estímulo fiscal termina resultando efectivo, termina siendo objetivamente viable para que nosotros terminemos creando los empleos, auguro una economía que va a despegar después de estar hundida como ha estado en este año. Pero si no vemos que ese estímulo fiscal nos ayude en el proceso de la creación de empleo lo más rápido posible, considero que va a haber mucha volatilidad dentro de la economía americana. ¿Esto es malo o es bueno? Bueno, va a depender de qué lugar nosotros nos estemos encontrando en ese instante. Si hemos estado preparados y a través de estos webinars estamos listos como para estar atentos, quizás tengamos como para aprovechar un montón de oportunidades que se pueden dar.
no solamente en el mercado americano, sino desde Estados Unidos en los mercados en donde nosotros tenemos la mayor cantidad de negocios, porque somos una federación de cámaras binacionales en donde nuestros integrantes están con un pie en Estados Unidos y con un pie en cada uno de nuestros países. Entonces, en esos países en donde también está pasando exactamente lo mismo, en esos países también hay oportunidades. Y yo destacaba, por ejemplo, a ver, el sol peruano ha devaluado casi un 45% en los últimos 7 años. El peso mexicano ha devaluado casi un 65% en estos últimos 7 años. Esas potencialidades devaluatorias, a pesar de que ahora quizás se dé frente al hecho de la emisión fiscal y a la emisión monetaria importante que se da en Estados Unidos, haya un reajuste de esas monedas frente al dólar, también nos sigue dando mucho poder de fuego, teniendo dólares en la mano para comprar activos en cada uno de nuestros países en Sudamérica. Bueno, Biden planteaba esto que le decía, aumento de la seguridad social y aumento del salario mínimo. Esto obviamente va a terminar impactando en nuestros bolsillos, porque la seguridad social hay que financiarla de algún lado, el aumento del salario mínimo hay que financiarlo. Veamos cómo, y esto es lo que vamos a tener que estar controlando, cómo se maneja la tasa de desempleo. Nosotros vemos que eso lo está logrando controlar, auguro positivismo. Si no lo está logrando controlar, digo, muchachos, nos mantengamos siendo lo más conservadores posible. La guerra comercial con China. Biden plantea mantenerla. O sea, Trump al principio fue el que puso la guerra sobre la mesa. E inclusive en algunos casos los criticamos con la ferocidad con la que lo estaba haciendo. Pero Biden dice, aprovechando este impulso que tenemos, la realidad es que tenemos una geopolítica diferente, tenemos que mantenerla y yo creo que en eso va a terciar esta geopolítica internacional que se está manteniendo, con lo cual nos tenemos que acostumbrar a nosotros a hacer negocios en forma directa, indirecta, y obviamente analizar que China está entrando mucho a Latinoamérica porque es su forma, de alguna forma, por así decirlo, de generar negocios interpósitas personas, y eso también tenemos que tomarlo como una gran oportunidad para aquellos que no somos totalmente gringos, sino que tenemos una parte sudamericana y que tenemos la oportunidad a través de nuestros propios países de aprovechar esta coyuntura de China contra Estados Unidos. Latinoamérica, en la política estadounidense, la mayoría me pregunta, y yo decía, en ninguno de los debates ha existido Latinoamérica. Creo inclusive que Trump usó la causa cubana, usó la causa venezolana como un discurso. Creo que no hizo nada efectivamente potente para resolver ninguna de las dos situaciones. Creo que a Trump no le importaba Latinoamérica solamente en la medida que de alguna forma impacte dentro de su negociación con China. Creo que a Biden tampoco le va a importar, pero también es cierto lo que planteaba Roberto, de que quizá por un perfil más burócrata, recordemos que Biden es un político que está hace más de 40 años, 50 años dentro de Washington, y esa capacidad burócrata lo hace ser más dialoguista, mucho más permeable, más diplomático, y quizás desde lo visual aparezca como que hay una cordialidad más importante con el resto de los países de Sudamérica, a pesar que en el día a día creo que ninguna de las dos agendas estaba figurando en nuestros países. ¿Cuál es la definición? Nosotros como empresarios estamos solos, tenemos que movernos dentro de esa coyuntura y aprovechar las distintas asimetrías que puedan llegar a darse entre los distintos regímenes jurídicos, fiscales, contables que nosotros podamos llegar a ocupar. Y como último, hablaba obviamente de reducir el costo de la salud. Creo que ese es su caballito de batalla, el caballito de batalla de los demócratas. Reducir los costos de la salud o de alguna forma hacer o ampliar la base de servicio de la salud para el resto de la población americana implica de nuevo de dónde lo financio. Y en ese de dónde lo financio creo que era un poco lo que estaban votando los 70 millones de votantes que tuvo Trump, porque piensan, y hasta que no lo demuestren contrario, no lo vamos a saber, que ese financiamiento va a venir desde el lado de nuestros bolsillos. Esto parece como que en Estados Unidos vamos a tener un momento complicado para los próximos 4 años. Pero yo le quiero traducir esto en mi experiencia de estar en 14 países. Aún Estados Unidos esté complicado, es lo más serio y lo menos complicado que tenemos en el mundo. Yo hago negocios en distintas partes del mundo, incluido China. Y aún yo haga negocios en China, haga negocios en India, haga negocios en otro lado, yo quiero seguir teniendo institucionalidad, quiero seguir teniendo calidad, quiero seguir usando el sistema financiero americano para generar mi proceso de negocios hacia el mundo, porque eso me da la tranquilidad que frente a una coyuntura mundial voy a tener ese acompañamiento del lado del gobierno
para defenderme de las apropiaciones que aquellos líderes mesiánicos de pseudoizquierda que hay en otros países quieran llegar a hacer en contra de nuestro propio patrimonio que tanto nos cuesta conseguir.